TV Cosmos, somos para ti. ¿Qué tal? Quiero saludar a toda la comunidad de la Universidad César Vallejo, a la que quiero y estimo tanto, y agradecerles esta nueva oportunidad de poder estar en contacto con todos ustedes para plantearles en esta breve charla algunos comentarios sobre dónde estamos y dónde vamos a las 6 semanas de la cuarentena y cuál es el impacto de todo lo que está ocurriendo en la perspectiva económica del país, especialmente de las familias. Pues lo que quisiera empezar comentándoles es que lo que tenemos es todavía, cuando se han cumplido ya 6 semanas de la cuarentena, una situación particularmente compleja en el país. Quisiera dividirlo en dos partes. Primero, en el campo de la salud, tema en el cual yo no conozco mucho, pero leo las cifras y voy tratando de analizar qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre, de manera sencilla, es que todavía estamos por entrar al momento más complicado de este proceso, de esta pandemia, que está generando tantos estragos en todo el mundo y también, por supuesto, en el Perú. Y lo que tenemos es que ya el efecto letal, mortal de esta pandemia se va sintiendo con una intensidad creciente, donde lo que tenemos es que ya sobrepasa las 600 personas lamentablemente fallecidas, y lo más probable es que este número se siga incrementando en los días siguientes, en las semanas siguientes. Además, estamos entrando en el momento más complicado porque es el momento en el cual la capacidad de atención hospitalaria no va a ser suficiente para todos los casos que se han venido presentando. La cuarentena tenía precisamente ese objetivo, el objetivo de ganar tiempo, de alargar, postergar el proceso en el que eso ocurra. Pero estamos ya lamentablemente entrando en el momento en el cual va a ser muy difícil poder atender a todas las personas que se encuentren graves con el COVID-19. Esto es preocupante, pero es preocupante además y es consecuencia de muchos años de políticas públicas que en el campo de la salud no han tenido una preocupación consistente, fuerte, con inversiones efectivas, importantes y bien pensadas para tener un sistema de salud como el que requiere un país. Lo que tenemos es una situación de salud que se constata que es muy precaria, que es muy débil. Y posiblemente lo que está sucediendo es lo que también sucede muchos días en los hospitales públicos, donde no alcanzan las instalaciones para poder atender a todas las personas que van a atenderse en los hospitales públicos de todo el país. Y hay zonas del país donde la capacidad es muy insuficiente. Por eso no es de extrañar que en un momento como este lo que tengamos es una situación en la cual no se va a poder dar abasto el país, el sistema de salud, para la cantidad de enfermos que están llegando. Y eso establece problemas muy difíciles, hasta éticos, por resolver por parte de los médicos y todo el personal del sistema de salud, que están realizando un trabajo tremendamente esforzado, porque va a llegar el momento, como ha sucedido en otras partes del mundo, en el cual van a tener que elegir a quién pueden salvar y a quién no pueden salvar, y en función de eso tomar decisiones que son tremendamente duras. Eso es lo que pasa en el campo de la salud. Ahora bien, en la otra parte, la otra cara de esta crisis del COVID-19 tiene que ver con su efecto en la economía, que es el tema central de esta charla y es donde puedo darles algunas iniciativas o algunas perspectivas que puedan ser de utilidad para entender lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que las medidas para protegernos a todos del COVID-19 tienen, empezando por la cuarentena, un efecto muy fuerte, muy grande sobre la actividad empresarial en el país. Como cualquiera puede constatar, las fábricas del país están cerradas. Las calles parecen calles fantasmas, la gente está en sus casas y esto lo que implica es que no se está pudiendo producir los bienes y servicios que demanda la población y que demandamos todos para poder obtener un sueldo, para que las empresas puedan seguir adelante, para que las familias puedan sustentar
todos los gastos que tienen que incurrir desde temas de educación, de salud, de comida, deudas que tenga la gente, etc. Entonces lo que sucede es que todo este confinamiento que tenemos que necesariamente preservar para efectos de no contagiarnos del COVID-19 y parar el ritmo de avance del virus, lo que tiene es un efecto económico muy, muy grande. Para decirlo de una manera muy sencilla, es probable, lo más probable es que con las semanas que nos estamos guardando en todo el país, que van a ser 8 semanas en principio, lo que tenemos es que el Producto Bruto Interno va a caer muchísimo este año. Ya la previsión a la 6ª semana de la cuarentena es que el Producto Bruto Interno, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país, va a caer este año en 12%. Es una cifra enorme. Comparada solamente, esta va a ser la segunda caída más fuerte que ha ocurrido en la historia del país desde la guerra con Chile. En ese periodo la producción cayó en 33%. Después, que se recuerde, en la Guerra de Independencia, en 1820-21, hubo una caída también importante, y luego, durante el primer gobierno del expresidente Alan García, también hubo caídas enormes. En sus 5 años de gobierno, el PBI cayó en 30% en 5 años, pero solo en el año 1989 la caída fue de 12%. Se calcula que en este año 2020, como consecuencia del COVID-19, vamos a tener una caída de 12%. Eso es muy grave. Les quiero nada más contar que, por ejemplo, se calcula que si es que en un año se deja de crecer en un punto porcentual del PBI, esto significa que se dejan de crear 50.000 nuevos puestos de trabajo en el sector formal. Saque su cuenta lo que va a significar una caída de 12%. Es decir, se van a dejar de crear alrededor de 600.000 puestos de trabajo. Pero a peor que eso, como consecuencia de esta crisis, se calcula que en el sector formal se van a perder alrededor este año de 700.000 puestos de trabajo en el sector formal. Y el efecto en el mundo de los informales y los independientes va a ser peor. Según encuestas que ha hecho Ipsos, ya hay cálculos de las propias personas que va a haber un 42% de personas que dicen que van a perder su empleo como consecuencia del COVID-19. Y esto lo que significa es números muy fuertes, y eso tiene una incidencia muy directa, muy grave, muy perniciosa en lo que es la calidad de vida de la gente. Eso significa que va a haber gente sin ingresos, eso significa que va a haber menor capacidad de gasto en la sociedad en rubros esenciales, incluyendo la comida. Este es un año donde va a haber muchas complicaciones de las familias para poder solventar los gastos más esenciales, más básicos de las familias. Y esto lo que ocurre es que tiene un efecto devastador sobre los ahorros. No somos una sociedad donde las familias tengan muchos ahorros, sobre las reducciones de los sueldos, sobre los empleos. Y esto significa un país que va a generar muchas ilusiones perdidas en el futuro. Pero es algo sobre lo cual quiero hablar al final. Es el momento en el cual hay que reforzar la perspectiva de un futuro mejor, a pesar de que el momento actual sea tan pernicioso y tan dañino y tan grave. Esa es la realidad de lo que tenemos. Junto con eso, se prevé que pueden haber quiebras de muchas empresas en el país, que no se puedan mantener la cadena de pagos, es decir, los pagos que le van haciendo las empresas a los proveedores y todos los circuitos de pagos que hay en el país. Y esto, la consecuencia que tiene es de quiebras empresariales. Y ahí es muy importante tener en cuenta que, por supuesto, que el objetivo central hoy en día debiera ser proteger a las personas y las familias. Pero es imposible proteger el empleo si al mismo tiempo no se protege a las empresas, que son las que generan el empleo, tanto privadas como dentro del Estado. Es ese el panorama en el cual los gobiernos y el gobierno del presidente Vizcarra tiene que tomar decisiones tan complicadas, tan duras, donde tiene en una mano la salud y en otra mano la economía. En una mano evitar el contagio y en la otra mano evitar el hambre. Y el hambre también es algo que acaba matando a la gente. El no alimentarse bien, el no gastar en lo indispensable, eso tiene un efecto muy, muy grave en lo que es la salud, la vida de las personas. Por tanto, las decisiones no son sencillas en este momento y es ahí donde nos enfrentamos.
¿Cuáles pueden ser las medidas por delante? Unas están en el campo de la salud y en ese terreno hay expertos que saben qué es lo que tienen que hacer. Me da la impresión que la cuarentena no es la gran solución, pero ha sido algo indispensable, que nos habría ido peor con la cuarentena, es decir, mal con la cuarentena, peor sin ella. Y por tanto es algo que tiene que mantenerse en el tiempo y lo que va a ir sucediendo es que la cuarentena se ha llevado ahora hasta el domingo 10 de mayo. Ahí va a haber que tomar decisiones, pero las decisiones tienen que ir andando por la vía de ir evaluando cómo va la pandemia e ir flexibilizando las decisiones. ¿Por dónde pueden ir? Acá, creo que el paquete económico sobre el cual se trabaja tiene 3 líneas de acción. La primera tiene que ver con el bienestar, la situación, el alivio a las familias. Las familias tienen que recibir subsidios del Estado, como los bonos que se están entregando, y acá no solo basta con la capacidad de tener los ingresos para eso, que hasta ahora existen los ingresos, aunque van a faltar. No es que el bolsillo sea infinito, ilimitado, pero estos bonos tienen que transferirse a las familias. La parte complicada es en la implementación, cómo llegar efectivamente con el dinero a las familias, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Ahí está el problema más grande, la capacidad logística de administración para llegar a las personas en una sociedad donde la bancarización, es decir, la gente que tiene cuentas en los bancos, es baja comparado con muchos otros países y en donde el Estado no es un Estado pues que esté eficiente, etcétera, es un Estado con severas limitaciones, producto de no haber hecho reformas en el pasado. Eso se paga ahora. Entonces, lo primero y más importante es subsidios a las familias para poder aliviar el momento. Eso es crucial ahora. Lo segundo, que es muy importante, tiene que ver con el ámbito de las empresas. Y acá tienen que haber elementos para poder reducir costos de las empresas de manera que se pueda lograr el objetivo de preservar empleo y que no se rompa la cadena de pagos, de manera que las empresas puedan seguir funcionando, puedan seguir andando en un contexto en el cual se van a reducir mucho, porque la gente va a tener menos capacidad de consumo y por tanto va a haber menos capacidad de compra. Y esto va a acabar afectando a muchos sectores. Para no hablar de algunos sectores que prácticamente este año no van a poder trabajar. Y ahí me estoy refiriendo a todo lo que es servicios de entretenimiento, cines, estadios, teatros, todo tipo de aforo amplio. Va a ser imposible de que pueda este año funcionar de la manera como funcionaba normalmente. Lo que pasa es que lo que era normal hasta hace muy pocos meses, hasta hace 2 meses, va a dejar de serlo. Vamos a tener que reinventarnos en algo distinto y todos tenemos que ser tremendamente eficaces en poder inventarnos en nuestras empresas, en nuestras vidas, en nuestras formas de operar, nuevas maneras de actuar. Y ahí se requiere mucho ingenio y mucha capacidad de adaptación de las empresas a este nuevo entorno. Por ejemplo, en el mundo del entretenimiento, el teatro, que es algo que a mí me gusta mucho, tendrán que surgir formas digitales para poder actuar. La educación va a tener que avanzar rápidamente hacia un mundo más digital para poder vincularse, dada la dificultad que va a haber este año de poder juntar a las personas. Y yo hablo este año, pero es probable que esto pueda durar por mucho más tiempo. Y va a ser así hasta que se cree, hasta que se descubra, hasta que se construya las vacunas contra el COVID-19. Eso es fundamental y ahí están los problemas. Entonces había dicho que el primer rubro es alivio a las familias. El segundo es alivio a las empresas, mecanismos de reducción de costos para poder solventar y para poder preservar el empleo y que no se rompa la cadena de pagos. Y lo tercero, muy importante, vinculado a lo que le mencionaba anteriormente, de establecer protocolos en determinadas industrias, actividades económicas, para que puedan empezar a reiniciar sus actividades económicas y que el Producto Bruto, la capacidad de producir bienes y servicios, no se afecte tanto como se ha venido afectando hasta ahora. Entonces son esas 3 líneas de acción: preservar, aliviar la situación de las familias, preservar, aliviar a la situación de las empresas, y lo otro es reanudar actividades económicas donde se pueda. Esto puede ser más sencillo en la minería, en la pesca, pero hay que trabajar fórmulas ingeniosas desde el sistema de delivery, etcétera, para poder avanzar en esa ruta. Y finalmente, es evidente que en este contexto lo que se requiere es estar todos unidos, actuar con responsabilidad y actuar con solidaridad. Si es que trabajamos en esa dirección todos juntos, con unión, solidaridad, responsabilidad,
podremos salir adelante de uno de los momentos más complejos y más difíciles de la historia del Perú. Eso es lo que les quería contar en esta breve charla. Le envío un gran saludo y un deseo de que se cuiden todos en la comunidad de la Universidad César Vallejo, a la que aprecio y quiero tanto, y espero que pronto podamos estar reencontrados para poder hacer esta charla y estas clases de manera presencial. Pero mientras, a cuidarnos y actuar con responsabilidad, con solidaridad y con unión. Adiós. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se siente muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.p/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. ¿Qué tal? Soy el doctor Raúl Andrade Osorio, soy docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como del Instituto de la Judicatura Federal con sede también en Puebla. Agradezco muchísimo a la Universidad César Vallejo de extenderme la invitación para poder platicar con ustedes en relación a un tópico que a continuación precisaré. En razón de estas situaciones que estamos viviendo mundialmente, que es la contingencia por el virus y la pandemia que existe en el mundo por el famoso coronavirus. Bien, yo les voy a hablar un poco de lo que es el amparo contra leyes o normas de carácter general. La diferencia es que las leyes, pues como su nombre lo dice, las expiden congresos. Las normas de carácter general, bueno, tienen las mismas características que las leyes, pero la diferencia es que digamos, su fuente, pues es el Ejecutivo, puede ser el propio Poder Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y diversas entidades de la administración pública que emite este tipo de normas que son generales, impersonales, abstractas y obligatorias. ¿Por qué es importante conocer este tipo de, vamos a llamarlo así, medio de impugnación extraordinario en contra de estas leyes o normas de carácter general? Pues porque en muchas ocasiones el problema en realidad se va a resolver pues en razón de atacar la norma, porque por los hechos será imposible.
En principio vamos a precisar que el amparo procede contra normas que por su sola entrada en vigor causan perjuicio. En México le llamamos normas autoaplicativas. Desde que entran en vigor, estas normas causan perjuicio a la persona y por tanto está ella en aptitud de ejercer la acción de amparo en su contra. Un ejemplo puede ser, lo que siempre es muy, digamos, los ejemplos del libro, los ejemplos que normalmente se ponen, bueno, pues es si alguien tiene un auto, en México existe el derecho de control vehicular, que es simplemente, bueno, pues que está actualizado dentro del padrón de vehículos de los estados, en el caso de México, que es una república con una forma de gobierno federal que tiene estados y federación. En el caso de los vehículos, bueno, se encuentran inscritos en las entidades federativas. Uno debe pagar cada año porque se mantenga vigente este registro para efectos de seguridad jurídica. La persona haya certeza de que esa persona es dueño de ese vehículo por si desafortunadamente se lo roban, sufre algún daño, etc. Bueno, él está inscrito en este registro y esto da seguridad de que él es el propietario. Bueno, cada año se emiten las leyes de ingresos de los estados y contemplan el pago de ese derecho. Por tanto, desde que entra en vigor ese derecho, toda persona que está inscrito en este padrón, pues tiene la obligación de pagar. Es una norma, una ley que causa perjuicio desde que entra en vigor. Esto es el 1 de enero al primer segundo del año, que es el ejercicio fiscal. Bien, pero también existen otras leyes y normas generales que van a causar un perjuicio, no cuando entran en vigor, sino cuando se aplican. Estas leyes les llamamos heteroaplicativas. Esto es que necesitan un acto concreto de aplicación en perjuicio. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, pues como su nombre lo dice, necesita que la autoridad, por regla general, o algún particular en auxilio de la administración pública, o la propia persona se las autoaplique o se haga lo que la norma dice, con la consecuente perjuicio que le produce, y entonces si está en oportunidad de poder impugnar esta norma y también el acto de aplicación, ¿por qué no? Y eso es el tema, lo que nos vamos a centrar en esta clase. Siempre pongo un ejemplo. Vamos a pensar que su universidad, por decirlo de alguna manera, es un ejemplo ficticio para poder entender, porque a veces es más importante atacar la norma que los hechos o la legalidad del acto, porque muchas veces en esa faceta, en ese estadio, no es posible hacer mucho. Podemos resolver el problema atacando la ley. Entonces decía, la universidad dice que va a imponer como sanción, digamos en su estatuto, su reglamento, lo que ustedes lleven, que quien se le sorprenda copiando, se le va a imponer una sanción de sacarle un ojo. Bueno, esa es la ley que hay en la universidad, una ley ficticia, insisto, para que los alumnos no se asusten. Bueno, el día, pensemos, 5 de mayo de 2020, Juan Pérez, alumno de la universidad, de la Facultad de Derecho, en la clase de Derecho Familiar del doctor Bermúdez, a las 3 de la tarde, se advierte que le está copiando a un compañero. El salón tiene cámaras, tiene videocámaras, se advierte efectivamente como el alumno voltea, escribe. Se hace una comparación entre el examen de la persona que se le está indicando por copiar con el que se les dice copiado. Se advierte que las respuestas son idénticas. Un compañero dice si efectivamente yo lo advertí, otro también refuerza esa situación y dice sí, estaba copiando.
Y el profesor también, pues precisamente quien es el que ha iniciado esta cuestión, dice de manera tajante que sí, advirtió que estaba copiando, que dejó pasar 2 o 3 sucesos pensando pues que tal vez se estaba equivocando, pero el cuarto advirtió que no había duda de que eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la legalidad? ¿Cuáles son los hechos? Pues que efectivamente esta persona, a la hora y a la fecha que he dicho, pues cometió esta conducta infractora. Hay ocasiones, en el caso de México, que muchos abogados pues tratan de defender esa situación, pues con ciertas argucias, ciertas maneras de poder revertir esta situación, pero no van a ser idóneas. ¿Por qué? Porque estamos claros que no queda alguna duda en relación con que esta persona copió. Se podrá alegar que no, que hay una confusión, que si estaba así es que porque estaba visco, tenía, ¿verdad?, un problema en la vista, etc. Pero no va a haber alguna prueba que pueda redarguir estos hechos y por tanto esta persona va a desafortunadamente que ser sancionada con la pena de que se le quite el ojo. ¿Cuál sería el acto de aplicación de la norma que referido que es heteroaplicativa, que se necesita un acto de aplicación? Pues precisamente es la resolución del, vamos a pensar, el comité universitario disciplinario, donde advierte que efectivamente esta persona estaba copiando, que no hay duda, y en una resolución determina que es responsable de copiar y por tanto, conforme a la ley universitaria, tiene una pena de que se le saque el ojo. Mi primera pregunta es, ¿copiar es una conducta que debe sancionarse? Para mí la respuesta es sí, debe sancionarse, por supuesto. Mi segunda pregunta es jurídica y constitucionalmente válido que a una persona que despliegue esta conducta de copiar se le saque un ojo? Mi respuesta prima facie es no, por supuesto que no. Esta pena me parece que tiene un problema de constitucionalidad. Por eso es que les decía que muchas veces no, digamos, el problema desde el punto de vista de los hechos, de la legalidad, de aplicar la ley, pues aquí no hay problema. Los hechos están claros, pues se debe aplicar la ley. Pero hay un problema de constitucionalidad en cuanto a la sanción. ¿Qué es lo que se puede aducir en un juicio de amparo? Que es el caso de México. Bueno, vamos a reclamar obviamente la determinación que decide imponerle la sanción, que ahí está el acto de aplicación en perjuicio a la persona, y en este orden de ideas vamos a nosotros a impugnar esa resolución, pero también a la par la norma. En la norma, ¿qué vamos a alegar? Pues es algo muy simple. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que no se podrán imponer penas de palos, azotes, etc. E inclusive, ¿verdad?, incluye, ¿verdad?, la mutilación. La mutilación es el extirparle un ojo como una pena, entonces está prohibido por la Constitución. Entonces tenemos que impugnar ¿qué? La norma. ¿Para qué? Para que esta norma se declare inconstitucional y esta persona que cometió esta conducta que no es justificada, pero tampoco se le puede sancionar de esta manera tan excesiva, pues salve su ojo porque le estamos imponiendo una sanción excesiva y además prohibida tajantemente por la Constitución. Por tanto, esta persona pues va a poder librar su ojo. Este es un ejemplo de cómo a veces en los casos no hay que impugnar los hechos, más bien hay que impugnar la norma porque el problema existe ahí. Yo los exhorto a que cuando ustedes ejerzan
libremente la profesión, no soslayen el advertir si esos hechos que producen consecuencias jurídicas en resoluciones tienen como soportes normas pues que son constitucionales o eventualmente inconstitucionales. De ser inconstitucionales, entonces, lo que yo les invito a hacer es a impugnar esas normas con la finalidad de que puedan salir adelante, sacar sus casos de manera oportuna, eficaz y exitosa. Y de estos asuntos existen muchísimos, de los que nos podríamos pasar platicando aquí mucho, pero bueno, el tiempo es limitado y no me queda sino agradecerles atentamente la deferencia de su atención. Les repito, mi nombre es Raúl Andrade Osorio, quedo a sus apreciables órdenes. Saludo con especial cariño desde el corazón al pueblo del Perú, que es un pueblo que amo mucho y que espero que en esta situación de emergencia salga adelante, así como mi pueblo, México y la población mundial. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Te voy a contar lo que nadie te dice sobre ser un emprendedor. Nadie te dice que cuando decides alcanzar el éxito, la vida te golpea, y te golpea fuerte. Nadie dirá amablemente, te ayudo, y tampoco necesitas escucharlo. Nadie te dice que el estado natural de tus sueños es que se queden siendo sueños, y que para cumplirlos hay que vivir bien despierto. Si nadie te dice lo difícil que es, no importa. Porque si quieres cambiar las cosas, sabes que primero tienes que cambiar tú. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Estimados amigos de Perú, es un gusto saludarles. Mi nombre es Miriam Mora, soy docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Uruguay. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes este audio y por eso quiero expresarles mi gratitud por la invitación que me realizara la Universidad César Vallejo. Me gustaría en breves minutos hablarles sobre el enfoque de género en tiempos de COVID-19. Con la ilusión quizás de generar una reflexión sobre un tema que nos interpela a todos como sociedad
y qué es la violencia de género. Según las autoridades de la salud, a mediados de abril de 2020 ya son más de 1 millón las personas infectadas o contagiadas por coronavirus en todo el mundo. Y las medidas que sugiere la Organización Mundial de la Salud es el confinamiento, es permanecer encerrados en nuestras casas. Esta sería la mejor forma de reducir contagios y de minimizar esta enfermedad. Sin embargo, esta medida de confinamiento para mejorar la salud evidencia la violencia de género y la vulnerabilidad que sus víctimas tienen, por cuanto, mientras estén en cuarentena, tienen que convivir con su agresor, visibilizando que el hogar, ese lugar sagrado, ese lugar privado, ese lugar de los afectos, no es siempre un lugar seguro. Según señala ONU Mujeres, la emergencia sanitaria aumenta los riesgos de violencia contra mujeres y niñas debido al aumento de las tensiones que se viven en el hogar. El coronavirus nos cambió la vida de un día para el otro y nos retuvo en nuestras casas sin saber hasta cuándo. Es como ir en un coche mirando por el espejo retrovisor y solo vemos lo vivido, el pasado, pero no vemos hacia adelante, no vemos dónde está la luz verde, cuándo termina todo esto. Y esta situación genera dificultades para salir del hogar, aumenta la privacidad en nuestras familias, estamos más tiempo en casa y estamos todos juntos, y aumenta la intimidad. Estamos muchos más días y mucho más horas, todos reunidos. A veces en lugares donde es 2x2, donde no tenemos espacio y donde no tenemos comodidades como quisiéramos. Y esta situación ventila, obviamente, los problemas que tiene cada integrante de la familia. A todo esto se suma la incertidumbre, el miedo, las impaciencias, la ansiedad, y todo lo vamos a volcar a la vida cotidiana. Y se va a sumar a la amenaza que tenemos todos de enfermarnos y a la preocupación, quizás por la pérdida de empleo, por la pérdida de ingresos, por la suspensión de los estudios, por el paro laboral, por la enfermedad de un familiar, etc. Pueden ser miles las situaciones que a cada uno les toque vivir. Pero todo esto provoca un cóctel explosivo que hace crecer la depresión, pero también aumenta los niveles de violencia en todo sentido. Hay más violaciones sexuales, hay más feminicidios, hay más agresiones físicas y psíquicas, y principalmente contra mujeres y niñas. Entonces, quizás no nos mate la pandemia, pero nos mate sus consecuencias. Hay razones que podemos identificar y dar respuesta a tiempo. La pandemia no nos pide identificación, no nos diferencia. La pandemia no es de rico ni de pobres, no es de oriente ni de occidente, no es de hombre ni de mujeres. La pandemia nos involucra a todos y provoca una gran disrupción mundial. Respecto a las mujeres, el rol establecido por la sociedad nos ubica dentro de la familia y en la primera línea en atención a los enfermos, y la ocupación y la preocupación por nuestros bebés, por nuestros pequeños, por nuestros niños más pequeños, por nuestros adolescentes, pero también por nuestros adultos mayores, que en esta pandemia son la población más vulnerable. El rol de género también se replica en lo laboral, y muchas mujeres trabajan en la salud, como médicas, como licenciadas, como enfermeras, como cuidadoras, como auxiliares, arriesgando el contagio y también su vida.
Otras tienen que salir a la calle para cumplir su función de policía, militares, empleadas de supermercado, farmacia, u otras están en funciones donde se las requiere, donde esos puestos laborales tienen que seguir funcionando. Hay reportes que señalan que en pandemias pasadas fue necesario distribuir recursos y eso aumentó la mortalidad de mujeres. Hablando del trabajo de las mismas, muchas de ellas trabajan en la informalidad, sin red de protección, con un salario muchas veces por debajo del básico. Otras no pueden trabajar y no generan ingresos. Hay mujeres que deben comerciar con su cuerpo para generar esos ingresos. Y en tiempo de pandemia, en tiempo donde todos nos tenemos que quedar en nuestras casas, es imposible realizar ese trabajo. Y por tanto, no tienen ingreso. Pero también el cierre de las escuelas, de los colegios, de las universidades y la intervención de algunos trabajos genera que los integrantes de la familia, como decíamos, estén por más tiempo en casa y eso aumenta el trabajo no remunerado de muchas, provocando un además. Además tengo que hacer las tareas de la casa, además tengo que limpiar, además tengo que cocinar, además tengo que ir de compras para poder cocinar al día siguiente. El cuidado de los hijos, pero además es posible que esa mujer tenga que trabajar o estudiar por 6 u 8 horas. Respecto de la violencia de género, debemos considerar que el agresor tiene mayor control sobre su víctima, puede bloquear sus contactos, no dejarla salir ni para irse a comprar toallitas íntimas. Puede pasar que donde no había violencia, ahora sí la haya, provocada justamente por estas situaciones de estrés y del aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Se debe considerar que el ámbito del hogar, el lugar de lo privado, de lo íntimo, en un momento de confinamiento, hay escaso control de la sociedad, del vecino, que casi ni lo vemos, del amigo que no puede visitarnos, de las asociaciones no gubernamentales que ayudan a muchas mujeres y que ahora se encuentran limitadas en acción por esta pandemia. Y toda esta situación auspicia como un caldo de cultivo para ejercer la tiranía privada. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer? Bueno, tenemos la existencia de los call centers, de las líneas gratuitas y de redes sociales que posibilitan denunciar a parejas o convivientes, pero que la importancia de estas herramientas es que tienen que ser eficientes para que se vuelvan una buena herramienta. Podemos tener formularios destinados a generar una denuncia en cualquier comercio y la obligación so pena para la persona que la recibe de procesarla. La medida de Perú de dividir los días de la semana entre hombres y mujeres para ir a hacer las compras, si bien puede ser opinable, visibiliza sin duda la brecha de la división de roles dentro del hogar, pero puede resultar una buena herramienta si es bien entendida. Me gustaría acá aclarar que quizás esta herramienta haya que complementarla, pero que tiene que ver mucho con la cultura de cada país. Y les doy un ejemplo. En nuestro país, en Uruguay, no hemos tenido cuarentena obligatoria y los ciudadanos hemos acatado el exhorto del Estado de no salir de casa. Bueno, creo que esta medida un poco, si bien puede ser opinable, puede ser bien llevada. La flexibilización y la eficacia de los procesos judiciales en estas circunstancias, atendiendo rápidamente las denuncias por violencia de género, disponiendo de custodias policiales, colocando tobilleras electrónicas al violento, ¿verdad?, que son controladas por la policía y que a través de un GPS que contiene las mismas le da la ubicación de la persona denunciada,
y se sabe si está próximo o no a su víctima. La existencia de hogares de acogida que permitan que la víctima y sus hijos menores puedan concurrir, los refugios para quienes están en situación de calle también son una medida necesaria quizás. La prohibición en el expendio de bebidas alcohólicas y la prohibición en la venta de armas de fuego son medidas necesarias. Pero esta pandemia también paraliza la vida económica, nos baja los ingresos, hay más pobres, hay muchas personas que han quedado sin trabajo. La ayuda económica es fundamental en estos momentos, sea en dinero, sean canastas alimenticias para quienes los requieran, utilizando métodos que cada Estado deberá considerar. Aumento en asignaciones familiares, aumento en partidas adicionales, entrega de víveres, etc. La prohibición de despidos en la actividad privada es una herramienta que han adoptado algunos países como Argentina, y es importante porque genera tranquilidad en la persona que está sin ir a trabajar y que teme por su fuente laboral. La flexibilización en prestaciones que brinda el Estado, sean seguros sociales, en seguros para el paro, en seguro de enfermedad. La flexibilización también en líneas de créditos, aplazamiento de vencimiento de obligaciones contraídas, créditos sociales, tributos, aportes estatales, aportes patronales, empresariales, el diferimiento de pagos y obligaciones pueden ayudar mucho en esta situación. Hay cuestiones macro que los estados deberían considerar a nuestro entender. Por ejemplo, si bien lo ideal es la prevención, adelantarnos a los sucesos, y que lo ideal también es que las políticas públicas existan desde antes y acompañen el durante y el después. Cuando no existen, a veces estas situaciones nos llevan a reflexionar y a darnos cuenta que debemos hacer cosas. En ese sentido, educar para el ahora y para el futuro, la redistribución, por ejemplo, de las tareas del hogar, es de forma tal que involucre a todos los integrantes de las familias, es un tema que a mi entender no puede esperar. Hacer campañas de sensibilización, sea en TV, en radio, en cables, a través de las redes, con todo aquello que sabemos que tenemos que cambiar, es importante. También es importante generar políticas públicas que nos ayuden y nos alienten a la mejora, aún después de esta crisis sanitaria. Analizar los sistemas de salud, definir qué es sanidad y cómo deben funcionar los seguros de salud. De qué forma queremos que se nos cuide, cómo queremos que se nos cuide, tanto sea por parte de la salud privada como la salud estatal y por los seguros de salud. No olvidarnos de nuestros ciudadanos hoy privados de libertad y la situación que padecen en las cárceles. No olvidarnos de los migrantes, de los extranjeros, de los refugiados, de los apátridas, de los más vulnerables, de las personas que aún así siguen en situación de calle. Debemos abrir la conversación sobre el mercado de animales, su existencia y su conveniencia para la salud humana. En un mundo globalizado, una situación que empieza en un país de Oriente salpica y complica al resto del mundo, por más que las distancias sean muy grandes. Por eso es importante abrir la conversación. Bueno, les dejo hasta aquí mis reflexiones. Espero que sigan bien. Lo único que les puedo decir hasta ahora es ánimo, seamos fuertes, seamos como un cactus, adaptémonos a este momento y a sus circunstancias, pero preparémonos para florecer, para volver a abrazarnos y volver a vivir. Les envío un abrazo fraterno desde Uruguay y mis deseos de que Perú salga pronto, pero también fortalecido de esta pandemia. Chao, muchas gracias.
El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. ¿Cuándo sabes realmente que dejaste tu zona de confort? Cuando viajas buscando la excelencia, como estudiante y también como profesor. Así te cuesta estar lejos de los que más amas. La zona de confort no es un lugar, es tan solo una decisión. ¿Estás dispuesto a cambiarla? Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones que TV Cosmo te hace a la hora de ingresar a casa. Al volver a casa, intenta no tocar nada. Quítate los zapatos. Desinfecta las patas de tus mascotas luego de pasearla en la calle. Quítate la ropa exterior y métela a una bolsa para lavar. Deja tu bolso, cartera, llaves, etc. en una caja en la entrada. Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas. Desinfecta tu celular y lentes con agua y jabón o alcohol. Limpia con lejía las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlas. Quítate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos de inmediato. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Por eso lo importante es quedarse en casa. No rompas la cuarentena. Recuerda que cada salida de casa implica estar expuesto al coronavirus. Este es un mensaje de TV Cosmos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Universidad César Vallejo de Perú, en especial para la sede Tarapoto, para compartir ideas respecto a la contingencia sanitaria del COVID-19. Me permito iniciar con una reflexión del filósofo español Emilio Lledó, que voy a parafrasear. A mí me llama la atención la importancia de la libertad de expresión. Y sin duda es importante. Pero creo que lo principal y primariamente es la libertad de pensamiento. ¿De qué me sirve la libertad de expresión si lo que voy a comentar son imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar? Y bueno, me permito dar continuidad. El COVID tiene varias miradas, desde los principios bioéticos, biojurídicos, Organización Mundial de la Salud, desde los derechos humanos, de la legislación laboral, la propiedad intelectual, la violencia, la delincuencia, la perspectiva criminológica. Ahora bien, la columna vertebral de esta estrategia 24/7, que es el tema de las llamadas. En el área médica, orientación médica, se han atendido llamadas de diferentes municipios, no solamente del municipio de Tlalnepantla, como les mencionaba,
sino de otros 20 municipios que están alrededor y de la Ciudad de México, de la delegación de la alcaldía de Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo Madero, además del estado de Hidalgo. Y principalmente asesoría telefónica sobre orientación sobre COVID-19. Nuestros médicos están capacitados por las guías respectivas de COVID, con un epidemiólogo, con el IFEM, y tienen la información para orientar y obviamente seguir la ruta crítica establecida en los manuales. Por parte del Departamento de Psicología, también se han atendido a varios municipios y cabe mencionar que el apoyo fue hacia la población adulto mayor, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, personas, adultos mayores, desempleados, desesperados por esta situación, así como personas de la diversidad sexual. Y el tema que también se ha atendido, llamadas por parte de adulto mayor, donde hemos encontrado que en nuestro país existen 10 millones de adultos mayores, en nuestro municipio aproximadamente 76,000 personas de la tercera edad. Y la principal llamada es la atención psicológica y emocional, el tema de la depresión, de la ansiedad y la situación económica. Los diagnósticos municipales son de gran importancia para la toma de decisiones que pueden salvar vidas. A manera de conclusión, en la mañana leí un artículo del maestro en políticas públicas, Emilio Lezama, y decía: ¿cómo vamos a construir un nuevo mundo que no sea igual al que nos acaba de explotar? Tenemos que participar todos, sociedad, gobierno, academia, en foros, congresos, conversatorios, diálogos, donde hagamos un debate de ideas, no de intereses, donde construyamos políticas públicas a partir de diagnósticos, donde entremos al pensamiento profundo, donde el pensamiento crítico sea la columna vertebral. Y entonces, solo entonces, estaremos construyendo un nuevo paradigma de la vida como el derecho fundamental. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se siente muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.p/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. TV Cosmos, somos para ti.